Soy Gregorio Holguín y les voy a hablar sobre educación financiera, asignatura pendiente. Creo que es una sensibilidad por todo el mundo del cuerpo educativo muy persistente el observar cuando llegan los alumnos a los estudios superiores ya universitarios y tienen unas carencias importantes en materia financiera. Eso hace perder un tiempo precioso, a alguno le hace perder incluso los nervios, a algún profesor, a algún académico, por las dificultades que entraña enseñar determinadas materias cuando no hay una base de conocimiento financiero. Es muy importante el tema del conocimiento financiero y al menos una cultura básica financiera, no ya por parte de los alumnos universitarios en esos grados, esas carreras que requieren conocimiento financiero, no ya tanto matemático, pero sí financiero, sino en general para los conocimientos superiores y, en todo caso, para una sociedad desarrollada como en la que estamos inmersos y en la que nos ha tocado vivir. Sabemos que nos encontramos ante toda una revolución digital y ahí, bueno, pues sabíamos que teníamos un reto importante, ponernos al día en temas digitales, los que ya tenemos una edad, y los jóvenes, esto es algo que ya vienen con ello en el ADN, con lo cual es algo resuelto. Pero estamos notando unas carencias importantes en conocimientos financieros. Lógicamente, si en la enseñanza básica no se dan formación financiera, nos imparten materias de formación financiera básica, pues es imposible que luego estos conocimientos se tengan y se van a confundir, se van a convertir en algo extraño, en algo que es mejor apartar y en algo que es mejor no abordar porque lleva siempre a confusión. Y lo que es peor, acabamos en manos de otros y eso no puede ser. Una sociedad desarrollada, una sociedad culta, una sociedad preparada, la sociedad ya incluso digital, me atrevería a decir, debe de tener una clase media formada en materia financiera lo suficiente como para poder distinguir conceptos básicos. Yo voy a hacer una visión general de los conceptos que creo que deben de tenerse bien fijados por parte de los miembros, los miembros del cuerpo, iba a decir, sólido de una sociedad. Pero hablo de clase media, del día a día, de lo que nos va a llevar a tener unas relaciones comerciales habituales, normales en nuestro día a día. Así, importante, por lo que estamos viendo en las asignaturas que impartimos en clases como derecho, que hay gente que no me refiero a materias exclusivamente de economía, sino primeramente en derecho, incluso en ciencias sociales, ¿no? Vemos conceptos como la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Distinguir lo que es una tarjeta de crédito de una tarjeta de débito, porque en cuanto empieces a trabajar, ingreses tu primer euro, tu primera moneda en el banco, lo primero que te van a ofrecer es una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito o ambas. Pues hay que saber para qué vale cada una de ellas, qué posibilidades tiene cada una de ellas y a qué nos estamos comprometiendo con cada una de ellas. Evidentemente, la tarjeta de débito no es que le debas nada a nadie, es más, es que te lo está debiendo a ti, diríamos que el banco, ¿no? Por hacer una broma. La tarjeta de débito es esa tarjeta bancaria que usamos y de la cual, cuando estamos consumiendo de nuestro dinero, del que ya tenemos depositado en el banco. Si tenemos una cantidad X en el banco, ese es el límite de esa tarjeta de débito. Está en paralelo la tarjeta de crédito, que aquí sí, aquí nos está anticipando el banco un crédito por el uso de esa tarjeta. A medida que yo voy usando esa tarjeta, el banco me está prestando ese dinero que me lo va a cobrar posteriormente. Y evidentemente por el uso de la tarjeta me va a cobrar, pero también un interés financiero que no es pequeño. Importante conocer que cuando nos está diciendo el banco que el interés que se le está aplicando a la tarjeta de crédito es del 1,5 mensual, podemos pensar que es muy pequeño. No, no es verdad, es muy alto. 1,5 mensual, si multiplicamos por 12 meses, pues el interés es muy alto. Si fuera el 1% mensual, por 12 meses sería el 12%. Es un interés bastante elevado. Es importante que tengamos esto en cuenta cuando nos dicen el porcentaje de crédito que nos están cobrando, el porcentaje que se nos cobra por nuestra operación. En cuanto a distinguir también importante, en relación a si seguimos con los créditos, a lo que es un préstamo o lo que es una hipoteca.
Esto viene desde el derecho romano, la hipoteca, pero es algo que se está olvidando también se está diluyendo y confundiendo con lo que es un préstamo en las sociedades actuales. Muy importante saber que un préstamo es algo, dinero, que te van a dejar a crédito cobrándote un interés y a un plazo determinado. Normalmente es personal, aunque se le da a la persona, aunque luego se exijan unos avales de carácter material, incluso de carácter personal, que otra persona firme como avalista, como garante de esa operación. Y por otro lado está la hipoteca, que es un préstamo, un crédito ligado a un bien inmueble, a un bien raíz. La garantía, en este caso del crédito, del préstamo, es el propio bien raíz, aunque también puede llevar otras garantías colaterales, como puede ser las garantías personales, la firma de alguien para dar un aval más grande al banco, en este caso, la entidad financiera que presta el dinero. Pero importante, si un bien está hipotecado, quiere decir que tiene un préstamo encima de él y que está avalando un préstamo. Hasta que ese préstamo no quede liquidado, no quede pagado completamente, no queda liberada la hipoteca, no queda liberada esa carga. Muy importante también cuando hablamos de los intereses que se pagan, antes veíamos en el tiempo, cómo pueden ser mirados en el tiempo y fijados en el tiempo los intereses. Si te dicen que el interés mensual es de tanto, hay que multiplicar por 12 para saber cuál es el interés anual. No es tan pequeño como nos podría parecer y demás. Muy importante saber si el tipo es fijo o variable. Si te piden un tipo fijo o variable, ¿qué es más importante? Depende. Tenemos que saber que el tipo fijo obviamente no se va a mover, pero va a ser alto. El tipo variable va a ser más bajo normalmente que el tipo fijo cuando lo elijamos, pero claro, tenemos que saber que puede subir y mucho, que se puede disparar, porque va a estar referenciado a otros factores mercantiles, a otros factores como la bolsa, como el Euribor, como cualquier otro índice de referencia, pero se va a mover y puede subir y mucho, tenemos que saberlo. También saber que si elegimos un tipo fijo, a lo mejor nos parece alto al principio, pero se va a mantener en el tiempo siempre. Y según avancemos en el tiempo exponencialmente, probablemente nos interese. Pero debemos de saber ese concepto en qué consiste. Otra cuestión importante es distinguir la letra de cambio y el cheque. Se usa poco la letra de cambio, pero aún se sigue usando. Yo recuerdo cuando era estudiante que decíamos que se usaba poco la letra de cambio y nos tirábamos 3 meses explicando la letra de cambio. Claro, ahora dominamos bastante lo que es una letra de cambio, pero es importante distinguirla de un cheque. En la letra de cambio hay 3 figuras que aparecen y en el cheque aparecen 2 figuras, comprador, vendedor, ¿no? El tomador traslada el dinero a quien recibe ese cheque, pero es importante al menos conocer en qué consisten. Por otro lado, los conceptos como prima de riesgo y Euribor. Cuando se nos habla de esto, la prima de riesgo, ¿no? La prima de riesgo es, para que lo podamos entender, es la confianza que podemos tener en el Estado emisor de deuda de que va a pagar esa deuda. Si un Estado emite unos bonos de deuda y alguien los compra, pues cuanta más solidez tenga ese Estado, más baja será esa prima de riesgo, cuanta más confianza tengamos en que nos va a devolver ese dinero que le hemos prestado. Y el Euribor es el índice de referencia muy usado en Europa, en España fundamentalmente, para las hipotecas. Ese es el índice que nos va a marcar el tipo de interés de nuestra hipoteca y por eso varía a tipo variable. Importante, conceptos básicos en materia de jubilación, cómo distinguir un plan de pensiones de un plan de jubilación. Suenan muy parecidos, pero el plan de pensiones es el gran instrumento financiero y fiscal para cubrir la jubilación. Todo lo que depositamos en un plan de pensiones es deducible con unos límites legales, pero bastante cuantitativamente altos, es deducible de la base imponible del impuesto de la renta. Si yo aporto una cantidad X a mi plan de pensiones en España, sé que me voy a poder deducir de mis ingresos y voy a pagar menos a Hacienda, con lo cual fiscalmente me interesa. Importante el plan de jubilación. El plan de jubilación es muy parecido a esto, pero no es deducible las aportaciones inmediatas. Es un plan de ahorro marcado en el tiempo, no es otra cosa que un plan de ahorro marcado en el tiempo, que no tiene que ser porque necesariamente destinado a la jubilación, sino que es temporal, un ahorro temporal normalmente fijado a un tipo de interés determinado y fijo. El plan de pensiones no lleva un tipo de interés determinado y fijo, aunque sí que los hay asegurados, pero por norma general van referenciados a inversiones en bolsa. Ahí también conviene saber que se puede mover esa inversión, que podemos comenzar con un plan de pensiones variable, donde va a bolsa y por lo tanto se va a mover, va a sufrir subidas y bajadas. Esto cuando uno es joven y le queda mucho tiempo para jubilarse es muy interesante.
Y más adelante, según avancemos en el tiempo y llega la edad de jubilación, probablemente haya que mover esas inversiones y llevarlas a un tipo fijo para que no se muevan mucho y tener una estabilidad, porque nos queda ya muy poco tiempo y no podemos arriesgar en ese poco tiempo a que baje ese plan de pensiones, esas inversiones. También es fundamental conocer la salida de estos productos cuando se produce el momento de la jubilación. En el plan de pensiones nos hemos hecho unas deducciones fiscales importantes. Todo lo que hemos aportado nos lo hemos deducido fiscalmente. Si yo aporto 10.000 euros a mi plan de pensiones en un año, de cara a Hacienda es como si hubiera ganado 10.000 euros menos. Es decir, ese dinero no me le van a cobrar sobre esos 10.000 euros. Si yo tengo un tipo impositivo del 20%, pues me ahorro 2.000 euros cada año. Es muy importante, claro. A la salida, que es cuando bajan nuestros ingresos, Hacienda nos está esperando. Y dice, ahora esto se te va a sumar a tu base imponible. Como es lógico, necesitamos de un buen asesoramiento financiero para conocer que no puedo cobrar de golpe ese plan de pensiones, salvo que no me quede más remedio por extraordinaria y urgente necesidad. Porque es una barbaridad, de golpe se me van a sumar a los ingresos de este año todo lo que he ahorrado durante mi vida laboral. Esto es una barbaridad, aunque las aportaciones hasta cierto año tienen una exención de hasta el 40%, aún así sigue siendo muy alta la tributación. Lo recomendable es hacer unas rentas de salida. Si habitualmente no está preparada la persona que nos orienta y suele ocurre la desgracia que se le pregunta, ¿quiere usted cobrar ya su plan de pensiones? Dice sí, dan a la tecla y se lo meten en su cuenta corriente. Automáticamente le hemos destrozado fiscalmente porque va a tener que pagar más de la mitad de ese dinero, se lo va a llevar a Hacienda, más los ingresos de ese año, sean de pensión, sean de salario, también porque se suman todos los ingresos. Lo normal es hacer una renta de salida, fijar esa cantidad del plan de pensiones en una póliza de ahorro, de rentas, y que vaya saliendo ese dinero poco a poco para que cada año lo vayamos cobrando. El tipo impositivo va a bajar y está cumpliendo su función, que es la del complemento de las rentas de pensiones. También es fundamental distinguir un plan de pensiones individual de los llamados planes de pensiones de sistema de empleo. Un plan de pensiones individual o un plan de pensiones de empleo. Plan de pensiones individual, como nos podemos imaginar, es el que contratamos a título personal en cualquier entidad. Plan de pensiones de empleo es el que una empresa, tu empresa, pone a disposición de los empleados si lo tiene a bien, si lo ha considerado. Deben de considerarlo, porque el futuro viene por aquí. ¿Dónde va a venir el complemento de las pensiones? El complemento de las pensiones podría venir por tres fórmulas. Puede venir por el Estado, puede venir por el ahorro particular o puede venir por el ahorro empresarial. Obviamente por el Estado, si tiene que venir, va a suponer un aumento de impuestos. No parece muy considerable. El Estado tiene que tener una intervención en materia social, pero probablemente no pueda abordar el pago de las pensiones con una esperanza de vida cada vez más alta. No tiene mucho sentido pensar que ahí va a estar la solución. Otra solución vendría del ahorro particular. El ahorro particular es muy limitado porque viene de los ingresos del trabajo y, bueno, con una inflación, como hemos visto en los últimos años, tan desbocada, no podemos pedir un esfuerzo mayor a los trabajadores, a los empleados, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el futuro va a venir de las propias empresas. Quienes generan riqueza, quienes generan empleo, quienes generan desarrollo económico, quienes mueven los recursos de libre disposición para generar riqueza son las empresas. Por lo tanto, es a través de las empresas donde podemos esperar que venga ese desarrollo de las pensiones, ese complemento de las pensiones vía esto que estábamos comentando, los planes de pensiones del sistema de empleo. Es una fórmula retributiva más donde todo lo que aporta la empresa en favor del trabajador, obviamente, que se lo va a deducir en su impuesto de sociedades, obviamente que no le va a repercutir al trabajador en su IRPF y es un salario más que está recibiendo, en este caso digamos en especie, más que en especie porque ni siquiera lo tributa. Es una hucha que se le está dando y que es irrevocablemente del pase lo que pase, aunque la empresa quiebre, este dinero ya lo tiene depositado el trabajador en su hucha de jubilación. Y cuando lo cobre lo mismo, podrá tener sus planes de pensiones individuales y podrá tener sus complementos de renta. Lo mismo, recomendamos la salida en rentas, como hemos dicho. También tiene una ventaja el plan de pensiones que se puede dejar, como decimos, para fallecimiento, que se puede dejar si no necesitas el dinero, lo puedes dejar para los herederos. Mientras no lo cobres, no vas a tributar. Puedes dejarlo sin EDIE y en fallecimiento lo cobrarán los herederos, quienes a su vez tributarán otra vez como rendimiento del trabajo. Esto en todo caso. Importante también los conceptos de seguro de vida, seguro de accidentes y seguro de decesos. No son lo mismo. Habitualmente oímos a alguien que nos pide quiero un seguro de vida para cuando me muera, para cuando me entierren. Bueno, eso es un seguro de decesos, que cada uno tiene su finalidad y su fundamento y su utilidad. El seguro de decesos es un seguro muy baratito,
donde te van a cubrir los gastos de entierro y donde incluso desde el momento que se produce el fallecimiento, la familia ya recibe una primera cantidad para esos primeros gastos de entierro. Y sobre todo la gestión de ese entierro, con lo desagradable que puede ser en esos momentos del fallecimiento, bueno, pues está una entidad que está cubriendo con ese seguro, esa entidad aseguradora se va a encargar de todas las gestiones y de todos los trámites para seguro de decesos. No tiene límite de edad. Lógicamente, si lo contratas con una edad muy avanzada, te van a cobrar mucho porque el riesgo de fallecimiento es muy alto. Si lo contratas desde más joven, pues ya tienes año a año, el pago es un seguro de riesgo que se consume la prima en el ejercicio y te va a cubrir esos gastos. El seguro de vida, como nos podemos imaginar, es el seguro que nos va a cubrir el riesgo de fallecimiento por cualquier causa y en todo el mundo y sea cual fuere la causa. Con lo cual es un seguro, podemos decir, el más elevado de precio de los tres que hemos visto, entre el seguro de vida, el de accidentes y el de decesos, el más elevado debe ser el de vida, pero es que nos cubre esto. No se cobra tan inmediatamente. Producido el fallecimiento, hay que presentar una documentación, incluso una declaración de últimas voluntades para saber a quién hay que pagarle ese seguro. Pues hay que pagarse a la otra persona de la designada en la póliza. Y el seguro de accidentes sería el seguro intermedio de ellos, que es un seguro que solamente nos va a cubrir el riesgo de fallecer en accidente. Es decir, si fallecemos por enfermedad, no nos va a cubrir. Es muy importante para no confundirnos, y hay quien piensa que tiene un buen seguro porque tiene un seguro de accidentes y solo le cubre en caso de accidente, que es complicado que se produzca, que el fallecimiento se va a producir sí o sí, obviamente, por enfermedad, aunque también puede producirse por accidente. Pero tenemos que tenerlo claro, que el seguro de vida nos cubre en todos los supuestos, el seguro de decesos también, pero solamente nos va a cubrir los gastos de entierro, y el seguro de accidente nos cubre solo en caso de fallecimiento por accidente. Muy importante, siguiendo con los conceptos que estábamos viendo, es el concepto de prejubilación y de jubilación anticipada. Lo oímos con mucha frecuencia. Uno se prejubila cuando se da una situación jurídica previa a la jubilación, que son muchas, que puede ser una retirada, puede ser una salida laboral, puede ser una baja incentivada, pero no necesariamente me estoy jubilando. Cuando aparece la jubilación anticipada, ahí ya sí, me estoy jubilando anticipadamente y antes de la edad legal de jubilación, que está en torno a los 65 años, aunque va avanzando, pero cuando me jubile ya y tenga mi resolución de jubilación, empiezo a cobrar mi pensión de jubilación. Ahí ya será mi jubilación ordinaria o mi jubilación anticipada. De otro lado, estamos hablando de una prejubilación, de una situación jurídica previa a la de la jubilación, que puede ser una baja incentivada. Me voy de mi empresa porque he pactado que vamos a llegar al acuerdo de que me doy de baja a cambio de unas rentas, de un complemento, a cambio de un pago de manera voluntaria y, por lo tanto, ya mantengo yo mis bases de cotización con la Seguridad Social para cuando ya me jubile. Es fundamental cuando oímos hablar de compromisos por pensiones saber lo que son. Los compromisos por pensiones son obligaciones legales o contractuales, marcadas por ley, por convenio o por contrato, y vinculadas a jubilación, fallecimiento, invalidez. No es baladí lo que decimos porque son, cuando esto ocurre, cuando tenemos una obligación con alguien pactada, con una empresa, por ejemplo, por convenio, por contrato o porque lo diga la ley, y vinculada a jubilación, fallecimiento, invalidez, estas tres cuestiones son de obligatoria exteriorización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que garantizarlo, que hay que asegurarlo, que necesitamos un mecanismo financiero externo que garantice estas tres coberturas. Esto es por ley. Se enfrenta a la empresa a unas sanciones muy importantes si lo incumple. Entonces es fundamental. Si tenemos un pago por fallecimiento, porque lo dice el convenio, o un pago por jubilación, porque lo dice el convenio o el pacto al que hemos llegado. Yo trabajo en una empresa y me dicen, cuando te jubiles aquí vas a recibir 6.000 euros. Bien, esto no vale decir cuando llega el momento de la jubilación te lo pago. Aunque tengas 20 años, hay que ir ahorrándote ya ese dinero. Hay que hacer un cálculo actuarial de para llegar a esos 6.000 euros hay que pagar al año 100 euros. Pues la empresa tendrá que hacerlo. Si te vas de la empresa, obviamente ese dinero vuelve a la empresa, porque ya no hay compromiso por pensiones con esa persona. Esto es muy importante, es algo que se desconoce bastante y es fundamental, porque es garantizar los derechos de los trabajadores cuando se producen las contingencias. Ocurre lo mismo con el fallecimiento o la invalidez. Si en el convenio colectivo se dice que si alguien fallece trabajando en la empresa recibe 10.000 euros, no vale esperar a que se produzca el accidente para decir vamos a pagar estos 10.000 euros del bolsillo de la empresa. Hay que tener una póliza, un seguro que garantice que eso se cubre en este caso de fallecimiento accidental. Se produce el accidente automáticamente. Y no vale que la empresa lo pague. Se expone a unas sanciones muy graves si no tiene esas pólizas en vigor. También veíamos el tema fundamental en materia financiera y en educación financiera, la asignatura pendiente, el tema de la fiscalidad y los beneficios, los impuestos y los beneficios que lleva colateralmente, ¿no?
Cuando estábamos viendo antes el tema de los planes de pensiones, lo estábamos viendo. También los compromisos por pensiones, los llamados compromisos por pensiones. Si a alguien, sobre todo en alta dirección, se le promete un premio a la jubilación importante, mire, quédese usted en esta empresa hasta la jubilación, tiene usted 50 años, a los 65 le vamos a abonar una cantidad grande, como 2 veces o 3 su salario. Correcto, esto es un compromiso por pensiones, hay que tenerlo exteriorizado y esta persona cobrará ese compromiso por pensiones vía póliza, pero lo mismo que veíamos antes, si lo cobra de una vez, tributa al 100%, si lo cobra en renta, sigue tributando a medida que cobra la renta, y muy importante, en este caso, si lo deja para fallecimiento, antes veíamos en los planes de pensiones que lo iba a cobrar la familia como renta de trabajo, tributándolo lógicamente, en este caso hay una excepción con una fiscalidad muy ventajosa y es que la familia lo va a cobrar tributando por impuestos, sucesiones y donaciones, es decir, prácticamente no va a tributar nada. Es muy importante tener un buen asesoramiento y sobre todo un conocimiento por lo menos somero en educación financiera, que es nuestra gran asignatura pendiente, para dominar estos conceptos y tener claro qué opciones tengo, cuáles son las mejores, qué beneficios, qué ventajas tengo y para qué sirven. Habitualmente son mecanismos muy útiles que bien utilizados con cierta inteligencia y prudencia pues nos van a producir unos beneficios fiscales, económicos importantísimos. Una cuestión que vemos también en el mundo académico es cuando a algún alumno le preguntamos, al final ya de su vida de estudiante, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué estás pensando en dedicarte? Bueno, pues todos quieren ser empleados, funcionarios y muy pocos quieren ser empresarios, muy pocos quieren ser emprendedores. E incluso alguno de ellos cuando se le plantea, porque se le ve con un perfil muy adecuado para emprendimiento, te dice que no, que no quiere explotar a nadie, que él no quiere. Entonces, tenemos ahí un reto importante como asignatura pendiente en materia financiera. Decir que los creadores de riqueza son los empresarios, que hay unas normas que todos cumplimos y que se deben de cumplir, por lo tanto no se explota a nadie, al revés, se da trabajo, se genera riqueza, se genera empleo, se genera desarrollo, sobre todo en zonas más deprimidas. Si no existe el desarrollo, si no existe el emprendimiento, si no existe el empleo, la zona estará cada vez más deprimida y cada vez más empobrecida. La manera de desarrollar una zona es generando empleo, generando riqueza, generando emprendimiento, facilitando emprendimiento. Necesitamos más emprendedores y para eso necesitamos que haya una cultura financiera sólida, suficiente, solvente, al menos con los conceptos más básicos. Pues nada más, muchísimas gracias, espero que les haya gustado, quedo a disposición para lo que precisen. Un saludo.